la que goza el niño y de la que goza también la persona con discapacidad. En el caso concreto, sin ir a pormenores, llega la Corte Constitucional a requerir esa información y un hospital emite una certificación en donde se manifiesta que esta persona tiene un grado de discapacidad que supera el 80%. Y además de aquello menciona que es víctima de una enfermedad degenerativa, es decir, que sigue avanzando su grado de afectación en el ámbito de la salud. Si nosotros somos intérpretes, tomando en cuenta estos elementos, ¿cuál sería el grado de afectación que nosotros daríamos a esta variable de la salud del derecho 2, que es el derecho de la persona con discapacidad? Leve, medio o alto. Alto, ¿verdad? Estoy obviamente tomando en abstracto todos estos ejemplos. Pues, mire, podría ser 3, ¿verdad? ¿Qué sucede? Dentro del caso concreto, miren ustedes, se pide información para ver cuál es el grado de salud con la que cuenta este niño, niña o adolescente. ¿Qué sucede? La Corte Constitucional empieza a pedir documentación y realiza incluso visitas in situ dentro de la realidad socioeconómica tanto del discapacitado como del menor de edad. ¿Qué sucede dentro de esta realidad? Se llega a identificar claramente lo siguiente. A ver, en este caso, niño, niña o adolescente tenía que acudir periódicamente hacia chequeos médicos para hacerse beneficiario, por ejemplo, de un estipendio económico por parte de una fundación internacional que protege y cuida a los niños. Si es que no se hacen esos chequeos médicos, pues no se le dota precisamente de este estipendio económico. Además de aquello, podemos ver que también existe grados de tutela o protección de su derecho a la salud dados por los centros de educación, etcétera, etcétera. Con esta realidad, ¿cuál sería el grado de afectación del derecho a la salud por parte de esta menor o de este menor? 2. Podría ser 2, podría ser medio, pero también podría ser mínimo. El intérprete sigue siendo quien toma la decisión. Pongamos el criterio de 2. Tomemos otra variable, por ejemplo, dignidad. La misma situación. Veamos en qué condiciones de dignidad vive la persona con discapacidad y en qué situaciones de dignidad vive la menor o el menor de edad. Se hace una visita in situ, se va a observar cómo vive esta persona, se observa que tiene condiciones socioeconómicas, que está dentro de puntiles de pobreza extremo, se puede observar que el acceso hacia su vivienda es totalmente complicado, que no existen unas vías, no existen, se puede decir, caminos adecuados por los cuales pueda acceder a este lugar. Se logra determinar que esta persona por poco tiene que irse arrastrando para poder llegar a ese lugar. Se observa cómo está de cierta manera en una habitación en donde tiene que compartir aquello con varios miembros de su familia, etcétera, etcétera. ¿A qué grado de dignidad, de afectación a esta dignidad como variable podríamos llegar nosotros? Podría ser 3, ¿no es cierto? O para no ser tan exagerados, pongamos un 2. Ok. Veamos el grado de dignidad que tiene, en este caso, el menor o la menor. Sucede que se hace la visita in situ, se ve la condición socioeconómica, se llega a determinar que de acuerdo a su propia subsistencia, esta persona, este niño, niña o adolescente, colabora en actividades laborales a su madre, dentro de actividades, qué sé yo, de venta de artículos. Se observa que de cierta manera esta persona puede acceder a ciertos elementos como la educación, está inscrita en un colegio público, está cursando sus años de estudio, etcétera, etcétera. El grado de dignidad, miren ustedes, con las cuales se puede evidenciar en este caso concreto, podría ser un grado de dignidad con el criterio de afectación mínimo, es decir, 1. Para no hacer más largo aquello, vamos a tomar una última variable, por ejemplo, el derecho a la vida. Pongamos aquí vida, o configurado como variable dentro de este método de interpretación, y consideramos igual situación. ¿Qué sucede respecto a la vida de esta persona con discapacidad? El señor, para poder subsistir, tiene que vender artículos, CDs de música, collares, etcétera, etcétera, dentro de, tiene que acceder a los buses que circulan por una vía de alta velocidad. ¿Qué sucede? Que para poder acceder a esos buses,
dado su nivel de discapacidad, es realmente complicado dicho acceso. Y al ser una vía de alta velocidad, el descender del bus es muchísimo más complicado que el poder acceder al mismo. Obviamente podemos ver que para satisfacer de cierta manera su alimentación diaria, de cierta manera, a través de estas actividades laborales, pone en riesgo alto su vida. Por lo tanto, el grado de afectación podría ser 3. Frente a esta realidad se ve cuál es la condición, tomando en cuenta esta variable de vida de la menor. ¿Qué sucede? La menor, obviamente, vive con su madre le otorga de elementos necesarios para su subsistencia y alimentación. Adicionalmente a lo que recibe por parte de la madre, recibe un estipendio económico por parte de una fundación internacional de ayuda a niños que transitan en un mercado de una determinada ciudad. Miren, ¿por qué se encuentra dentro de la realidad fáctica? El grado de afectación dentro del derecho constitucional o dentro de esta variable también sería mínimo. Y podemos ir sacando un montón de variables que va a ir arrojando el caso concreto. Pueden ser el 2, pueden ser 3, pueden ser 10, pueden ser 100, depende de la complejidad que tenga el caso. ¿Qué es lo que hace esta fórmula del peso al final del día? Sumar cocientes numéricos. ¿Qué es lo que hacemos? Sumamos el peso abstracto del derecho 1 frente al peso abstracto del derecho 2. Y simplemente utilizamos las matemáticas. Vamos a decir que 2 más 1 es 3 y más 1 es 4. Y vamos a decir que el derecho 2, 3 más 2 son 5 y 5 más 3 son 8. ¿Por qué nos encontramos? Con un cociente numérico que ha señalado el peso abstracto del derecho 1 frente al derecho 2. Por lo tanto, el derecho 1 tendrá un peso concreto, ¿de qué? De 4. Y el derecho 2, miren ustedes, el derecho de la persona con discapacidad, tomando en cuenta los elementos fácticos del caso concreto, será de 8. ¿Qué es lo que hago yo como intérprete al final del día? Simplemente sumo los cocientes numéricos dados por el peso concreto y el peso abstracto. ¿Qué es lo que sumo? El derecho 1 tendrá un peso dentro de esta fórmula de 4 más 3, 7, y el derecho 2 tendrá un peso de 8 más 3, 11. ¿Qué es lo que yo he llegado a determinar? Que dentro de mi interpretación constitucional, utilizando el método de la ponderación de derechos y la fórmula del peso de Robert Alexy, el derecho de la persona con discapacidad, el derecho 2, se sopesa por sobre el derecho de los niños, niñas y adolescentes. Que he generado, miren ustedes, una interpretación empleando precisamente el método de ponderación de derechos a través de la fórmula del peso de Robert Alexy. ¿Qué estoy generando con aquello? Que mi decisión de cierta manera no sea discrecional ni arbitraria. Puede ser que en lugar de poner estos cocientes, si es que el sujeto, qué sé yo, está muy arraigado al ámbito de los derechos de los niños, cambien estos cocientes numéricos. Pero ¿qué es lo que he conseguido con aquello? Que se evidencie que existe un método técnico constitucional que me permite solucionar un problema jurídico dentro de un caso concreto. Okay. Con esto cerramos el día de hoy. El día de mañana terminaremos analizando la interpretación de la teoría de constitución esencial y de la teoría de constitución. Gracias, señora.
Por favor, sí, les están recogiendo. Solamente deseamos. Eddie.